Tres cuentos de Maeve Brennan. La mentira. Entre mi madre y yo había una broma sobre la primera vez que fui a confesarme. Fue ella quien me llevó a ver al sacerdote, pero habíamos salido de casa con retraso y cuando llegamos a la capilla ya se habían formado dos nutridas filas de mujeres, arrodilladas ante el confesonario a la espera de ser escuchadas. Más tarde me contó mi madre que por la expresión de sus caras, tendrían mucho que confesar. Así que la cosa iría para largo. Temía que con mis 7 años, y la inquietud y los nervios de mi primera vez por entrar a un confesonario, tuviéramos que esperar un buen par de horas. Así que nos arrodillamos juntas al final de una de las colas dispuestas a la espera. El sacerdote aún no había llegado, pero tras un par de minutos arrodilladas vimos que se acercaba con prisa desde el altar. Era viejo y gordo, y yo lo miré con pavor. Mientras se aproximaba, echó una ojeada a las mujeres que esperaban y entonces me vio. Se detuvo y se dirigió a mi madre. ¿Es la primera vez que se confiesa?, preguntó. Cuando escuchó que así era, me tomó del brazo, me levantó con suavidad y pasamos al lado de todas las rodillas de todas las pasmadas mujeres que esperaban, y me puso en el confesonario por delante de la primera de la fila. Y ahí estaba yo, arrodillada en la oscuridad, cuando la trampilla por encima de mi cara se abrió y vi el perfil del sacerdote. «Apúrate, criatura», dijo con impaciencia. «No tengas miedo». Me aturullé en la primera oración y me quedé plantada luego cuando me tocó enumerar los pecados, porque no era capaz de recordar ninguno. «Está bien, hija», dijo el sacerdote. «¿Has sido desobediente?» «Sí, padre». «¿Y te has irritado mucho un par de veces?» «Sí, padre». «De acuerdo. Como penitencia, reza 3 avemarías. Y ahora realiza un buen acto de contrición». Un minuto después, volvía a pasar tropezando, junto a las rodillas y las caras crispadas. Mi madre me llevó hasta la barandilla del altar, cumplí la penitencia y salimos de la capilla. «¿Qué penitencia te impuso?», me preguntó mientras regresábamos a casa. 3 avemarías. «Pues, tenías más pecados de los que supuse», dijo riéndose. «Seguro que se llevaron una buena sorpresa. Algunas de ellas llevarían más de 1 hora arrodilladas». Después de eso, cada vez que me confesaba, el cura me imponía la misma penitencia, 3 avemarías. Y mi madre me preguntaba siempre, ¿qué me había mandado el padre? Apenas lo escuchaba volvía a reírse, imaginando las caras enojadas de las mujeres de la primera vez. A veces ella se lo contaba a otra gente. Y a mí me gustaba oír la historia. Aunque todos la conocían, me seguía pareciendo una broma privada entre los dos. Y eso me gustaba. Hasta que un día, ya con 9 años, lo fastidié todo. Vi morir la pequeña broma, y supe que yo misma me la había cargado. Ocurrió de forma muy simple. Deirdre, mi hermana pequeña, tenía una máquina de coser de juguete que le encantaba. Tenía por entonces 7 años. La máquina cosía de verdad, y ella jugaba horas y horas, dándole vueltas a la manivela que la hacía avanzar. Yo no tenía ningún interés en coser y nunca cogía la máquina, su juguete favorito. Un día entré en la sala de estar y me encontré a mamá en su butaca de siempre, con un montón de ropa para remendar amontonada en la mesa de al lado. Estaba ocupada con un calcetín. Atravesé la habitación y me abalancé sobre su regazo. A causa de mi embestida se pinchó un dedo con la aguja, soltó un grito de disgusto y me apartó. Me dejé caer a propósito y me quedé sentada en el suelo, indignada por su reacción. «¿Qué demonios te ocurre?», gritó llevándose el dedo pinchado a la boca. «Me quería sentar en tu falda». «Pues no puedes. Para empezar, ya eres bastante grandita». «Derry se sienta en tu falda», dije. «Claro, hija, Derry apenas pesa». Eso era cierto. Y continuó. «Seguro que ya tú pesas casi tanto como yo». También era verdad. Subí por las escaleras hecha una furia, a la habitación que compartía con Derry. Allí estaba la pequeña máquina de coser, sobre la repisa de la ventana, donde ella la había dejado. La cogí y la miré con odio. Después le arranqué la ruedecilla. A continuación forcejé con la máquina hasta romperla. Cuando ya estaba completamente descompuesta, la observé, primero con satisfacción y enseguida, desolada y arrepentida. Lamenté mucho haber roto el juguete de Derry, y me daba miedo lo que pudiera pasarme. Hice lo único que se me ocurrió. Me asomé a la ventana y dejé caer todas las piezas al caminillo de cemento que salía de la cocina. Y después corrí escaleras abajo. Entonces dije gritando con mucha fuerza, «Derry, Derry, intentaba usar tu máquina de coser, y se me cayó por la ventana. Creo que se ha descompuesto».
Mi madre y Derry se acercaron corriendo, y todas salimos disparadas al jardín y revisamos los penosos restos de la maquinita. Derry comenzó a llorar. Yo me sentía fatal. Después de todo, era mi primer asesinato. Mi madre se agachó y recogió los pedazos. «¿Qué es eso de que se te cayó por la ventana, Maeve?», preguntó. «No lo sé, la tenía en la mano, y se me escapó. Suerte que yo no me caí tan bien, ¿no?». Mi madre no se dejó distraer con la imagen de mí cayendo al cemento detrás de la máquina. «¿Estás segura de que no hiciste nada para que se te cayera, Maeve?». «¡Ay, no!», grité. «Claro que no». Y los ojos se me llenaron con lágrimas de verdadera pena, por ella creerme capaz de algo así. Mi madre parecía perpleja y triste, pero le prometió a Derry una máquina nueva. Y las tres entramos en casa, donde la paz descendió sobre nosotras. Al final, Derry se quedó fascinada con el mecanismo del juguete, que hasta entonces había sido un misterio para ella. Y se pasó un buen rato examinando las piezas rotas. Traté de olvidar el incidente. Y lo logré hasta el siguiente sábado, cuando tuve que ir a confesarme. Le dije al sacerdote que había tenido un ataque de furia. Él asintió. Después le dije que había sentido envidia de mi hermana pequeña. «La envidia es un pecado muy serio, hija mía», dijo. «Debes cuidarte de ella». Le dije que había destrozado la máquina de coser de mi hermana. «¿Intencionadamente?», preguntó. «Sí, padre». «¿Rompiste uno de sus juguetes porque sentiste envidia de ella?». «Sí, padre». «Hacer algo así es muy grave», dijo el cura. «Si no aprendes a controlarte, cualquier día harás algo de lo que tengas que arrepentirte mucho». «¿Le dijiste que lo lamentabas?». «Sí, padre». «Y también le confesé que había mentido a mamá». «¿Le dijiste una mentira a tu madre?». Entonces dijo que ya es un pecado importante la mentira. Pero, quien miente a su madre, es que está tomando un camino bastante torcido en esta vida. Como penitencia, concluyó, rezarás 5 Padrenuestros y 5 Avemarías. Abandoné el confesonario muy agitada. Cumplí la penitencia y regresé a casa, sintiéndome liberada y contenta de que todo hubiera acabado, llena de amor y contrición y buenos propósitos. Llegué a casa justo cuando estaban sirviendo el té, y todos nos sentamos a la mesa y empezamos a hablar. «¿Y dónde te has metido esta tarde?», preguntó mi padre. «He ido a confesarme, papá». «¿Y qué penitencia te ha puesto esta vez?». 5 Padrenuestros y 5 Avemarías, respondí. «Vaya», dijo mi padre. «Estás progresando en el mundo. Me pregunto qué le dirías para que te pusiera una penitencia así». Apenas lo escuché. En el instante en que las palabras salieron de mi boca, supe que había cometido un terrible error. Ardiendo de culpa y vergüenza, puse los ojos en mi madre. Me estaba mirando de un modo que me dejó todavía más confundida, pues a pesar de que su expresión era seria, yo sabía que no estaba enfadada. Me sentí desolada y triste. Y estaba a punto de sollozar de angustia. «Ay, Maeve», dijo por fin, «mi pobre niña, ¿por qué no te pudiste quedar con la boca cerrada?». «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mi padre, desconcertado. No obtuvo respuesta. La más lista. No hace mucho tiempo pasé unos días en Washington, D.C., en casa de mi hermana pequeña, Deirdre, que está casada y tiene 4 hijos pequeños. Era primavera. Estábamos sentadas en su amplia y agradable sala, frente a los árboles frescos y verdes de la calle Garfield, y los arbustos en flor, blancas, rosadas, azules, amarillas, de su jardín, donde los niños se entregaban entusiasmados a un juego bullicioso. Entonces empezamos a hablar, como hacemos a menudo, de cuando éramos pequeñas. Nos separan menos de 2 años. Pasamos la infancia en Dublín, la mayor parte en una pequeña casa del barrio de Ranelagh. La primera vez que recuerdo haberte visto, dije, fue antes de que nos mudáramos a Ranelagh, cuando vivíamos en la casa de la carretera Belgrave. Tú debías andar por los 18 meses. Alguien te sostenía en brazos y le quitaste el gorro a Emer de su cabeza y lo tiraste al fuego, y ella se echó a llorar. Era un gorro nuevo, de lana. Emer era nuestra hermana mayor. No me acuerdo, dijo Derry, pero parecía complacida con la idea del gorro en llamas. No recuerdo nada de la carretera de Belgrave. El siguiente recuerdo que tengo de ti, continué, es de cuando tenías unos 3 años. Vivíamos en Ranelagh. Entré en el dormitorio de enfrente y te encontré desnuda dando vueltas, llorando para que alguien te vistiera. Y yo te vestí.
No recuerdo eso, dijo Derry. ¿Y recuerdas cuando tenías 6 o 7 años y casi te dio el baile de San Vito? No parabas de temblar y se te caían las cosas por toda la casa. Sí, eso lo recuerdo muy bien, dijo Derry sonriendo. Mientras hablábamos, ella le hacía el dobladillo a un vestido de algodón rosa para su hija mayor. Miré sus manos, tan firmes y seguras con la aguja, y pensé en cómo habíamos temido que perdiera la capacidad de usarlas. Nunca podías ayudar a fregar los cacharros, le dije, por miedo a romper las tazas y los platos. Cuando no dejabas caer cosas, te tumbabas en la cama con los ojos muy abiertos, sin poder despertar. Tenías un aspecto horroroso. Le diste un susto terrible a mamá. Hasta hizo venir a la vecina para verte. Me acuerdo perfectamente, dijo Derry con impaciencia. Pero estabas dormida, repuse. No estaba más dormida que tú en este momento, dijo, y tampoco estaba más cerca que tú de tener el baile de San Vito, añadió, con un tono desafiante. La fulminé con la mirada. ¿Qué quieres decir? Grité. Me miró directamente a los ojos, y el color empezó a subirle a la cara. ¿Quieres decir que todo era una comedia? Le grité, resonando con la estupefacción que realmente sentía. La delicada salud de Derry había tenido tanta importancia en mi niñez como la religión católica y la lucha por la libertad de Irlanda. Lo primero que recuerdo haber oído de ella era que pesaba muy poco al nacer y que su salud era precaria. Mi madre siempre nos vestía exactamente igual, y la gente solía llamarnos las gemelas de la señora Brennan. Pero yo era la grande y robusta, y ella era la pálida y delgada, siempre a mi lado, siempre callada, mientras que yo hablaba sin parar. Al recordar con qué peso todo aquello había influido en nuestra infancia, y el modo en que había determinado todo entre nosotras y a nuestro alrededor, naturalmente me horrorizaba escucharla ahora, más de 20 años después, destrozándolo todo con calma. Decidí que estaba bromeando. «Estás de coña, ¿no?», dije. «No bromeo», respondió. «¿Pero por qué lo hacías?», le pregunté. «Bueno, para empezar, así me ahorraba fregar los cacharros», dijo. «Y si te acuerdas, también era demasiado delicada para ir mucho al colegio». «Toda la loza que yo fregué», dije. «¿Y nunca se lo contaste a nadie?». Me miró crispada. «Eso habría sido una estupidez, ¿no? La gracia estaba en que nadie lo supiera». «Y lo has mantenido en secreto todos estos años», le dije. A decir verdad, hacía años que no pensaba en ello, hasta que me lo has recordado ahora. Por supuesto, a veces me resfriaba de verdad. Y además aquellos terribles sabañones en invierno. Se echó a reír, y yo también me reí, aunque no de buena gana. En aquel momento, 2 de sus hijos empezaron una batalla bajo las ventanas, y ella corrió afuera a investigar, y me dejó pensando en su fingimiento de todos aquellos años, cuando era tan pequeña y frágil, que nadie se habría atrevido a acusarla de la menor ofensa, y mucho menos de mantener la casa en vilo por su salud durante años. Sentí más admiración que otra cosa, porque realmente no me había importado fregar los platos yo sola, ya que recibía muchos elogios de mi madre por ello. Pero me quedé atónita al pensar que Derry fuera capaz, tan pequeña, de idear y llevar a cabo una trama tan oscura y complicada, y de no contárselo a nadie, ni siquiera a mí. Fue entonces cuando recordé que aquella no era la primera vez que me había superado. La primera vez que ocurrió, ella no tenía más de 7 años y yo casi 9. En aquellos años, como decía, yo era más corpulenta que ella y, aunque no diría que la intimidara, sí puedo asegurar que la mangoneaba. Lo hice durante toda su vida entonces, sin piedad hasta el momento del que voy a hablar, y supongo que ni siquiera después cambiaron mucho las cosas entre nosotras. Recuerdo que yo tenía un juego favorito llamado sentarse sobre Derry. La hacía tumbarse en el suelo y me sentaba en su barriga. Luego la miraba fijamente, haciendo unas muecas que las dos considerábamos aterradoras. Era un simple juego, pero supongo que a veces ella debía de acabar harta. Me sentía superior a ella y protectora, porque ella era muy pequeña y porque odiaba el colegio y nunca sacaba buenas notas. Además, porque tenía feos y dolorosos sabañones con el frío, y a mí nunca me salían. Y sobre todo, porque era tímida. De hecho, nunca le daba la oportunidad de decir una palabra. Siempre se decía que yo era el cerebro de la familia. Derry tiene la belleza, solían decir, pero Maeve tiene todo el cerebro.
Yo me lo creía al pie de la letra. Miraba a Derry y pensaba solemnemente en mi inteligencia, en que yo nunca había tenido problemas en el colegio y siempre obtenía buenas notas. En los juegos, yo siempre me ponía en cabeza, mientras que Derry jugaba sola por algún rincón. Y también me inscribía en los concursos de canto, aunque no tenía voz, y en los de recitado, aunque no sabía declamar. Incluso había decidido ser actriz, pero no le había hablado a nadie de mi ambición, ni en el colegio ni en la familia, por temor a que se rieran de mí. Pero un día, Derry y yo estábamos sentadas en el jardín trasero de la casa de Ranelagh. Debía de ser verano porque estábamos sentadas en el césped, y en los parterres de mi madre había No me olvides y Orgullo de Londres, florecidos. Teníamos una caja de abalorios en la hierba, situada en medio de las dos, y estábamos haciendo collares y disfrutando de mi conversación. Cuando sea mayor, le dije a Derry, seré una actriz famosa. Actuaré en el Abbey Theatre y saldré en las películas. Visitaré todos los colegios y enseñaré a los profesores cómo se recita. Iba a continuar, porque no esperaba que ella tuviera nada que decir, pero entonces habló sin levantar la vista del collar. «No te hagas ilusiones», dijo claramente. Me quedé pasmada. ¿De dónde había sacado la pequeña Derry semejante expresión? Yo nunca la había pronunciado y no estaba segura siquiera de haberla oído. ¿Quién se la habría dicho? Me quedé callada, estupefacta. No tenía nada que decir. Por primera vez se me había ocurrido que la pequeña Derry tenía cerebro. Más cerebro que yo, quizás. La comida favorita de Balzac. Hay una librería en la calle 48, no lejos de la Sexta Avenida, donde venden sobre todo libros de bolsillo y libros viejos, saldos de los editores. Yo estaba allí el otro día mirando. Era sábado y hacía fresco. La puerta estaba abierta a la calle. Era la hora del almuerzo y los clientes eran ocasionales. La tarde era lenta, y la ciudad parecía amistosa y cansada. No se oían quejas. Ese humor de siesta es muy notable en Nueva York, y en pleno centro, bastante raro. Era una ocasión misteriosa y alegre, como si a todos los ciudadanos les hubieran repartido su dosis estacional de tiempo y hubieran descubierto que tenían mucho, de sobra, mucho más tiempo del que nunca hubieran imaginado. En la librería todo estaba en calma. Podría haber estado muy lejos, en una ciudad mucho más antigua, recorriendo tiendas de anticuarios. El ritmo era concentrado y sin prisa, mientras los clientes serpenteaban entre las obras de Henry James, Rex Stout, François Smollett Joris, Ivan Turgenev, Agatha Christie y demás. Nombres y nombres que aparecían frente a mis ojos mientras continuaba mirando. Yo ya había recopilado todo lo que deseaba comprar, llevaba 5 libros bajo el brazo y estaba revisando otro, ahora no recuerdo el título, y leyendo una descripción de la comida favorita de Balzac. Lo que más le gustaba al escritor era pan común cubierto de sardinas que había triturado para formar una pasta que mezclaba con algo. ¿Qué era lo que Balzac mezclaba en su pasta de sardinas? Intentaba descubrirlo, leyéndolo todo otra vez y pensando en lo delicioso que sonaba, cuando mis oídos se vieron ofendidos por ásperas voces que chirriaban justo al otro lado de la puerta. Alguien hacía comentarios sobre los libros del escaparate. Marilyn Monroe está rebajada, exclamó una voz masculina. De $5.75 a $1.92. Hubo graznidos de risas y luego una voz de mujer dijo, hablando como una vieja chinchosa: «Espera, hasta que llegue al $1». «¡Demasiado! ¡Demasiado! $1 es demasiado», gritó el hombre, y aquellos seres horribles entraron en tropel a la librería y yo cogí mis gafas para verlos de cerca. Crueldad, estupidez y ruido. Eran 3, un hombre, una mujer y otro. Pero no pude ver a este, pues quedaba oculto tras la alta y alargada estantería que todos estaban mirando y que tanta gracia les hacía.
Pronunciaban los nombres y títulos en voz alta y hacían muchos chistes malos, estropeándole la atmósfera a todos los demás, de modo que pagué los libros que tenía bajo el brazo y salí. Me fui al Steak de París y pedí sardinas y pan, pero cuando empecé a aplastar a las sardinas ya no recordaba qué era lo que les ponía Balzac. No importaba, las sardinas con pan solo también son muy ricas. Me dije que no merecía la pena pensar en las hienas de la librería. Un día de estos, su capacidad para despertar violencia provocará a alguien que ya es violento. Eso me dije. Encontrarán la horma de sus zapatos. El tiempo les ajustará las cuentas. Nunca conocerán nada excepto el miserable sentimiento de envidia. Aprenderán, como el pastorcillo que gritaba que venía el lobo, pues todos esos que se empeñan en reírse los últimos, acaban mal. No me importa. La pequeña librería está abierta hasta tarde. Y voy a volver este mismo anochecer a encontrar ese libro que estaba mirando y que describe la pasta de sardinas de Balzac. Antes de que caiga la noche, sabré exactamente cuál era la comida favorita del maestro. Y también conoceré el sabor que tiene hoy.